de Guillain-Barré. Bueno, para que entiendan un poquito el nombre. Se fue. Este síndrome fue descubierto por 3 científicos que por eso se da el nombre. Por George Guillain, John Alexander Barré y André Stroll. Por eso tiene el nombre de Landry Guillain-Barré Stroll. Este síndrome es una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda autoinmune. Ahorita les explico por qué es cada una cosa de estas. Bueno, se va a afectar los nervios periféricos y las raíces nerviosas de la médula espinal, ¿cierto? Este síndrome lo que va a hacer es que el sistema inmunológico va a atacar a lo que son los nervios. En el sistema nervioso central y periférico, las células principales de las neuronas, ¿cierto? Y esas tienen lo que el profesor ahorita explicaba, esa capa de mielina, ¿cierto? Que es la que va a ayudar a que se den esos impulsos nerviosos, ¿cierto? Entonces esa mielina en el central se va a originar por los oricodendrocitos y en el periférico por las células de Schwann, que son en este síndrome las afectadas. Bueno, porque es una polirradiculoneuropatía. Esta es una polirradiculoneuropatía. ¿Qué les pasó? Pues muchachas. Karen está exponiendo, ¿no les parece que empezaron de Karen ahí dedicándose? Aprendiéndose esa palabra, no sé de qué no. Bueno, es eso porque afecta tanto nervios motores y sensitivos y se va a dividir en 4 puntos, que es distal, que comienza en tanto brazos como en piernas. Gradual, que es un síndrome que avanza muy rápido, pero es como poco a poco, o sea, no es de un día al otro que ya va a perder la movilidad, sino es poco a poco. Simétrico, porque la pérdida de la movilidad se da en tanto miembro derecho como izquierdo. Y ascendente, porque esto es más común desde las piernas hacia arriba, pero también puede ser distal a proximal. ¿Por qué es desmielinizante? Porque las neuronas, como les decía ahorita, pierden esa capa que es la mielina, se va a ir como destruyendo y van a afectar las células de Schwann y se pierde lo que son los impulsos nerviosos. Bueno, ¿por qué es aguda? Ese síndrome es agudo porque es un síndrome, como les decía ahorita, que avanza muy rápido y alcanza su máximo en menos de 4 semanas, en el 90% de los casos. Y es autoinmune porque esa desmielinización se da por los anticuerpos, que son los antigangliosidos. Bueno, en la epidemiología tenemos que va a existir un predominio en hombres que en mujeres. Bueno, y la tasa de incidencia está entre 1 o 2 por cada 100.000 habitantes y la probabilidad individual de cada persona de tenerlo es en 1 en 1000. Ya exactamente en Colombia se reporta una incidencia entre 1.2 a 1.7 por cada 100.000 habitantes y la edad media de presentación es de 40 años, pero este síndrome también se puede presentar en niños. Es más bajo, pero también puede haber. Los casos de síndrome de Guillain-Barré aumentan con el paso de la edad, ya que en los niños se encuentran en 0.6 casos por cada 100.000 habitantes al año y en los adultos mayores de 80 se observa el 2.7 de los casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en la fisiopatología vamos a tener como primero el patógeno, pues que es el que va a invadir el organismo, que pues ahorita les digo qué patógenos son, ¿cierto? Ese patógeno como lo lo está señalando y me distrae. Ese patógeno se lo va a reconocer lo que es el CPA. Ese CPA va a reconocer el PAM del patógeno, que es el patrón molecular, ¿cierto? Cuando lo reconoce, el CPA ya lo va como a fagocitar, a digerir y se lo presenta al CD4, que el CD4 es una célula que va a liberar lo que son las citocinas. Esas citocinas van a hacer que los linfocitos B se vuelvan células plasmáticas liberadoras de anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que nos van a atacar los nervios por algo llamado mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo es cuando
como dos cosas tienen las mismas características, pero son totalmente diferentes. Pase, profe, por favor. Les traigo un ejemplo. Entonces, este ejemplo es muy fácil. Son dos mariposas que, como ven, tienen el mismo color, punticos y todo, pero son totalmente diferentes. Eso mismo pasa en el cuerpo. Entonces, una es monarca, otra berry. Entonces, en el cuerpo las moléculas son las mismas características, pero son totalmente diferentes. Entonces, ahí vamos a ver que este es el nervio normal, ¿cierto? Y cuando se da el síndrome, se va a dañar toda esta capa, que es la mielina. Esa mielina se puede regenerar, pero si llega aquí, que es como el axón, ¿sí? Axón, ya pues, es el daño completo. Pase la pregunta. Entonces aquí ya vamos a tener las células plasmáticas, que son las que liberan los anticuerpos. Los anticuerpos son los que me van a ir destruyendo toda esa capa. Bueno, en la etiología tenemos que alrededor de 2/3 de los pacientes el síndrome de Guillain-Barré comienza entre 5 a 3 semanas. Después de un trastorno infeccioso pues, del tracto respiratorio o también puede ser gastrointestinal, que es pues, el más común. Una pregunta y qué pena, que no se me olvida ahora. ¿El Guillain-Barré tiene vacuna? O sea, el Guillain-Barré no tiene vacuna. Puede darse también por vacunas, por influenza. O de pronto lo confundió, profe, que se puede dar por vacuna, por como la influenza, parecía eso. De pronto lo confundió. Pero no lo defendió, yo sí defendí mi respuesta. Bueno, entonces en los patógenos más comunes tenemos el principal, que es el Campylobacter jejuni. Tenemos el virus entéricos, el herpes virus, que ahí se incluye el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr. Y el Mycoplasma spp. También, bueno, como les decía, por las infecciones del tracto respiratorio gastrointestinales, por inmunizaciones, que son las vacunas, que pueden ser vacunas de influenza, de rabia, de tétanos, y difteria y hepatitis. En condiciones crónicas como enfermedades como el lupus y VIH, porque estas enfermedades también tienen lo que les explicaba ahorita, que es el mimetismo. Y cirugía, que es muy poco común, pero pues han habido casos en que en las cirugías se den infecciones. Bueno, en la clasificación vamos a tener el 4, que es el IDP, que van a haber anticuerpos IgG, anti-GM1. En el AMAN están los anticuerpos IgG, anti-GD1 y los anti-GM1. El Miller-Fisher, que es el más común, que es IgG, GQ1B. Y la neuropatía faringocervical braquial por antígenos IgG, anti-GT1A. Bueno, las manifestaciones clínicas se conocen como las 7A, que son la aguda, pues que con las que ahorita les expliqué, la ascendente, la febril, que no va a haber fiebre, arreflexa, que es la pérdida de los reflejos, antecedentes de la infección, ya sea del respiratorio o gastrointestinal, ambos lados, pues que es el simétrico y los síntomas. Y vamos a tener una triada de la enfermedad, que es la ataxia, oftalmoplegia y arreflexia. La ataxia es como la pérdida del equilibrio, no estoy segura. Sí. La oftalmoplegia es la parálisis total o parcial de los músculos del ojo. ¿Qué le daría entonces a la persona? ¿Qué signo le aparece? ¿Cómo así? Sí, como se pierde como la visión borrosa o... No, si usted se le pierde la contracción muscular del párpado, ¿qué le pasa al párpado? Se cae, ¿cierto? Se cierra. ¿Y eso cómo se llama? Ptosis palpebral. ¿Cómo? Ptosis palpebral. ¿Cómo profesor? Así.
¿Y la reflexión qué es? La reflexión. Bueno, en los diagnósticos vamos a tener la punción lumbar para sacar muestra de líquido cefalorraquídeo, que allí se va a observar la disociación albuminocitológica, que es cuando hay más proteínas que células. Y vamos a tener la electromiografía, que se hace con una agujita que es esta. Se punza el músculo para medir si tiene electricidad. El músculo normalmente no tiene impulso eléctrico, entonces con eso se mide si tiene o no tiene. Pero sí, tienen, todos tenemos impulso eléctrico, los músculos. Es reposo. Y los síntomas y signos también es un diagnóstico que vamos a tener. Los típicos, que es la debilidad o pérdida de la función muscular, arreflexia y los cambios o disminución de la sensibilidad. Los adicionales, la visión borrosa, dificultad para mover los músculos, marcha tórpida o caídas, contracciones musculares y palpitaciones. Y ya de alarma, que es la disfagia, disnea y hipotinia. Vamos a tener en los diagnósticos los criterios de Asbury, que me va a dividir el diagnóstico en 4. Entonces vamos a tener los criterios requeridos para el diagnóstico, que son 2, la debilidad progresiva de más de un miembro y la reflexa o hiporreflexia. Vamos a tener los criterios que apoyan el diagnóstico, que van de la relativa simétrica, los síntomas y signos, el compromiso de los pares craneales, ausencia de la fiebre, hallazgos típicos y eso. Y criterios que hacen dudoso el diagnóstico, que vamos a tener la simetría marcada y persistente, disminución vesical o rectal marcada, disminución vesical o rectal al comienzo, más de 50 células en el LCR, y vamos a tener los criterios que lo excluyen, que va a ser el diagnóstico del botulismo, difteria reciente, el síndrome sensitivo. Y la progresión durante más de 2 meses. Y vamos a tener también esta clasificación, que me va a clasificar la discapacidad y la severidad del Guillain-Barré, que va desde el 0 a 6, donde 0 es que no tiene discapacidad, nada. En el 1 vamos a tener los signos, pero muy menores, y puede todavía correr el paciente. En el 2 es capaz de caminar, pero no de correr. En el 3 es capaz de caminar con ayuda. En el 4 está sentado, pues no puede ni caminar, nada. En el 5 ya requiere ventilación mecánica, y el 6 es la muerte. No la haga pasar. Lo devuelve un momentico, por favor. Gracias. Y vamos a tener el tratamiento, que los básicos van a ser los cuidados médicos generales, toma de signos, el manejo de la disfunción respiratoria, que se evalúa como la función de la respiración del paciente, la fuerza respiratoria, las medidas preventivas, pues que ahorita se las digo, la analgesia es para el dolor, que decía que se trata con paracetamol. Y vamos a tener la gamma globulina, que es sacar la inmunoglobulina G del plasma sanguíneo para inyectarlo intravenoso. Y el tratamiento con plasmaféresis es de ese plasma sacar los anticuerpos que están produciendo el síndrome. Sí, aquí principalmente se rescata la inmunoglobulinoterapia con gamma-globulina. Gamma-globulina es, pero no es que le saquen a él y se lo van a poner, no, son ampollas de gamma-globulina como fármaco. Y el recambio de plasmaféresis, el recambio plasmático, sí es sacarle el plasma al paciente, filtrarlo y volvérselo a poner al mismo, ya sin los anticuerpos. Si no tiene los anticuerpos, no hay quien dañe las bandas y finalmente el paciente termina recuperándose. ¿Qué es paracetamol? ¿Cuál es el principio activo? Acetaminofén. Y también le dije que era para los calambres, pero no sé. El acetaminofén es analgésico, antiinflamatorio y antipirético.
como los 3 Cs que cubre el paracetamol, acetaminofén o Dolex, como por eso. Bueno, el tratamiento por terapia respiratoria, vamos a tener los cambios posturales del paciente cada 2 horas para movilizar, si el paciente tiene la infección respiratoria, movilizar secreciones y evitar como las llagas que se hacen cuando estamos en mucho decúbito. Úlceras, sí. Úlceras, sí. También se hacen ejercicios para aumentar volúmenes respiratorios, inspiraciones máximas, respiraciones diafragmáticas, expiración asistida, compresiones abdominales, vibraciones y percusión, si el paciente pues tolera lo que es la vibración y percusión, y las técnicas de higiene de la vía aérea. Bueno, el pronóstico en estos pacientes es muy bueno, la mayoría de los pacientes se recuperan y muy pocos pues mueren por esta enfermedad. Algunos quedan pues con algunas secuelas, pero son muy pocos la verdad. Bueno, lo que les decía, para la prevención, como es un síndrome que se obtiene por infecciones, la prevención pues es como la que siempre conocemos, que es buena alimentación, evitar personas que tengan otras... No, sí. ¿Qué pasó? Eso, que evitar contacto con personas que tengan gripa o alguna pues, enfermedad, el lavado de manos, uso de tapabocas y lo que es el distanciamiento y vacunarse contra la influenza. Ya acá Lo que no entendía hay una cosa, sí. Porque al principio decía que la vacuna de la influenza no puede manera y acá dice que es una prevención, entonces no entendí eso. O sea que la respuesta es de que... Lo primero que hay que aclarar es que no es una enfermedad infecciosa, no. Pues sí, no se pega, pero puede transmitirse por la gripa o por infecciones del tracto respiratorio. La palabra es desencadenar. Ajá, factor desencadenante. ¿Cierto? La palabra es que el Guillain-Barré se desencadena, no es una infección Camilo, no es una infección por allá como dijeron, es una enfermedad que se desencadena por infecciones, ya sea respiratorias, gastrointestinales o eventos quirúrgicos inclusive. Usted lo llama una cirugía y finalmente empezó con debilidad muscular periférica y a la semana le diagnostican Guillain-Barré. Si usted lo vacunan, va a depender de la vacuna. Hay vacunas que son virus atenuados y hay otras que son virus in vivo. Los atenuados son partículas del virus que se le ponen a la persona para que el cuerpo lo reconozca y genere anticuerpos contra él, pero no es la partícula viral in vivo. Y en otras sí es in vivo, por lo tanto pueden desencadenar la enfermedad con unos síntomas más leves. Si la desencadena, ¿cierto? Si la desencadena, la persona tiene mayor riesgo de tener un evento de Guillain-Barré, por eso. Esto no es más. Media horita, volvemos a las 15 con